Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estés viendo este programa en YouTube o nos estés escuchando en Spotify. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. En esta ocasión tenemos a un invitadazo, una persona, por cierto, a la que yo admiro mucho, a la que quiero muchísimo, de la que he aprendido muchísimo, de verdad. En amor se me puede ir aquí el de verdad recomendarlo, pero nos va a presentar Ceci. ¿Quién es? Sí, es un invitado muy especial, es Romualdo Pérez Limón, es maestro, orientador sexual, psicoterapeuta y de verdad estamos muy contentos de tenerlo aquí y estamos agradecidos contigo. Platícanos un poco acerca de lo que vamos a estar hablando. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Ceci. Bien emotiva su presentación. Gracias por la invitación. Bueno, pues la invitación es precisamente hablar como parte de educador sexual, ¿no? Y pues vamos a hablar acerca de unos términos de sexualidad, vamos a conocer sus orígenes para conocer precisamente la carga cognitiva que tienen. Vamos a hablar de masturbación, vamos a hablar de diversidad sexual, vamos a ver unos casos específicos y preguntas específicas, ¿les parece? Quédense porque vamos a estar tratando este tema súper amplio, muy interesante, y recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Bueno, para poder comenzar vamos a desambiguar, vamos a definir algunos conceptos que son necesarios, que vamos a estar utilizando tal vez con cierta frecuencia en esta conversación y que es importante que allá en casita los tengan muy claro. ¿Cuál es el primer concepto, Ceci, que nos gustaría que hoy Aldo nos aclare? El primer concepto, Aldo, es sexo. Explícanos de dónde viene esta palabra, para qué se usa, porque de pronto le podemos dar significados diferentes a una palabra que ni siquiera significa lo que estamos pensando o lo que creemos que significa. Sí, bueno, sí, como bien lo dices, sexo refiere mucho a esta idea que se tiene de la genitalización, ¿no? De la actividad erótica propiamente dicha. Y pues bueno, tiene parte de razón, no es todo, ¿sí? Sino una parte. Pero lo que me gustaría comentar aquí es que el sexo forma parte de un estudio de lo que es la sexología, ¿no? Y en la sexología, por ejemplo, regularmente se ve lo que es el sexo biológico, el sexo psicológico y el sexo social, ¿sí? Pero antes de esto, por ejemplo, la palabra sexo se refiere a aceptar, a separar, y se refiere principalmente a lo que es la genitalización, el sexo del hombre, que son los órganos externos, pene, escroto, y el sexo de la mujer, que es vulva, vagina, en orificio vaginal. O sea, nada más consiste en qué es aquello que es evidente, que hace que una persona sea identificado como varón o como mujer. Eso es lo que digo, en el aspecto del sexo biológico. El sexo biológico. Porque también está el sexo psicológico y el sexo social. Digamos, y a esto es a lo que le llamaríamos sexualidad, me decías. La sexualidad. El estudio de la sexualidad, que se divide en tres. ¿Cuáles son estas tres? Es el sexo biológico, el sexo psicológico y el sexo social. Okay. El sexo social entonces ya es más como esta diferencia de géneros. Y entonces, ¿el sexo psicológico cuál sería, Aldo? Sí, exactamente. El sexo social se refiere a lo que actualmente se conoce como perspectiva de género, pero que en un principio se hablaba nada más de lo masculino y lo femenino. Lo masculino refiriéndose al hombre y lo femenino a la mujer. Pero en la actualidad, pues ya sabemos que existen las intersexualidad, que bueno, sabíamos anteriormente desde los 80s, por ejemplo, que se hablaba ya de las intersexualidades, básicamente tres, pero como que no se definían de un lado al otro, porque no se tienen que definir. Estudios actuales pues ya refieren que es una área específica de la cuestión de género. Y bueno, esta es por una parte. Y la otra, la que refería de sexo psicológico, se refiere a la identidad sexual, o lo que se conoce como identidad sexual, cuando la persona
de acuerdo a una serie de factores, características que tienen que ver con la biología, precisamente con cómo se siente, la cuestión psicológica y con lo social. Entonces crea una identidad sexual a partir de su orientación sexual. La sexualidad psicológica es esta conciencia que tengo, cómo me percibo a mí mismo con respecto a si me considero hombre, por ejemplo, me considero mujer, si dependiendo también de quién tengo la capacidad de enamorarme, por ejemplo. Sí tiene que ver con todo eso, sí, definitivamente, pero no es determinante. No son cuestiones así de que si tienes pene te vas a sentir hombre, ¿no? Sino también es esta cuestión de que cómo nos han venido educando, la educación que hemos tenido a lo largo de los años y en esta contemporaneidad, de qué es lo que nos dicen que es ser hombre y que es ser mujer, ¿no? Okay. Por ejemplo, desde la década de los 50 con Simone de Beauvoir, en el libro del Segundo Sexo, habla acerca de que la construcción de ser mujer, también ahora lo estamos viendo en los estudios actuales de la construcción de las nuevas masculinidades. Claro. Entonces tiene que ver mucho con esto, en esta situación de sexos y luego de géneros y luego de estudios contemporáneos. Ok. ¿Cuál es el siguiente concepto, Ceci? Sí, el siguiente sería erotismo. Erotismo, bueno, refiere también, entre otras cosas, es que la palabra erotismo también está muy, por decirlo así, manoseada, que se utiliza para muchas cosas, ¿no? Al igual que la sexualidad. Por ejemplo, la sexualidad se encuentra, más bien la han puesto, por ejemplo, en los colores, ¿no? En los objetos, en los juguetes, en la ropa. Y entonces, incluso hay términos que se utilizan actualmente como de que esa vestimenta está muy erotizada, ¿no? O es erotizante. Y tanto para como niñas como para niños. Y bueno, como decía yo, entre otras cosas, pero básicamente la erotización se refiere a la actividad sexual coitogenital propiamente dicha, a la actividad que tienen pues los participantes en la actividad, en el compartir de su sexualidad y su sexo. Ok. ¿Erotismo entonces es lo que te excita? No exactamente lo que te excita, o sea, te digo que forma parte de esto, de lo que te puede resultar atractivo. Okay. Y a lo mejor sí te excita, pero te puede resultar atractivo pero no te excite, ¿sí? Okay. No están ligados forzosamente. No necesariamente, sí. Y ya también, ahorita que mencionas esto, también la erotización tiene que ver mucho con la cuestión de gustos, y también tiene que ver con una cuestión de, por decirlo así, razonamiento, de conciencia, como lo decías hace rato, de que estés incluso los sentimientos y las emociones, de que esta situación, objeto, te sientas excitado o erotizado. Okay. Tiene que ver todo este rollo, y podría decirte, por ejemplo, que esto inicia con la adolescencia, cuando el niño, el adolescente, empieza a experimentar diferentes estados de ánimo, sensaciones. Y a lo mejor estas situaciones y estados de ánimo las puede tener un niño, pero no le resultan erotizantes para nada. Claro, ya depende de la persona y de su estado de desarrollo, que nos lleva al siguiente concepto, la sexualización. Es decir, cómo es que ocurre este proceso en el que, nacemos sexuales, supongo. Sí, claro. Pues sí, la sexualización tiene que ver con esta idea, pues, se puede decir originaria, en cuanto a que nos dicen que el producto tiene pene o tiene vulva. Okay. Y entonces a partir de ahí se empieza a sexualizar. Lo sabemos perfectamente, ¿no? Que si es niña, tradicionalmente, si es niña, entonces ponen ciertos colores para la habitación, su ropita, sus accesorios, ¿no? Si es niño, de igual forma. Entonces desde ahí empieza la sexualización y lo puedes trasladar a cualquier área de conocimiento, de movimiento humano, ¿no?
por ejemplo, en tu comportamiento no te comportes de tal o cual forma porque te ves como niña o como niño. Ah, ok. Determina cómo me visto, cómo me comporto, a qué me dedico. Afecta prácticamente ¿Cómo te comportas? Las niñas no se comportan así, los niños no se comportan así, no se visten así, no se peinan así. Okay. Este proceso de educación que hace también la sociedad con nosotros para que nos comportemos con respecto a lo que se espera de nosotros por el sexo con el que nacimos. Exactamente. Ok. ¿Y cuál es el siguiente? Pero entonces hace mucha referencia a la sexualidad y la sexualización, ¿no? La forma en cómo somos tratados dependiendo si somos hombres o mujeres. Y ya entra lo biológico, lo psicológico y lo social. Definitivamente sí, Varga, estamos inmersos en un tipo de pensamiento donde sí, está marcado tajantemente el comportamiento para con las mujeres, para con los hombres. Sí, y además también estábamos hablando hace un ratito sobre que este proceso de sexualización hace que no sea lo mismo, por ejemplo, hablar de sexo con un niño que con un adolescente. Claro, en este sentido tiene que ver. Bueno, primero que nada, yo creo que el hablar de sexualidad no debe de distinguir sexo. Ajá. O sea, si bien es cierto, dice por ahí una maestra ahí, la diferencia, la equidad está en conocer las diferencias, ¿sí? Y entonces, en cuanto se hable equitativamente de sexualidad, no tiene por qué hablarse de mujeres y de hombres, de penes y de vaginas. No, que se hable para todos, ¿sí? Eso es lo que yo estoy aquí totalmente de acuerdo. Aquí lo que tú te refieres, bueno, lo que entendí que tu comentario fue que no se le puede hablar a un niño, a un adolescente y a un adulto de sexualidad en los mismos niveles, porque definitivamente no lo van a entender de igual forma. Entonces, a un niño se le tiene que hablar de una forma, como lo mencionaban hace ratito, acerca de las preguntas incómodas, que para un adulto incluso le puede resultar muchísimo más incómoda, porque ya tiene otro tipo de experiencia, otros esquemas mentales, que la misma pregunta que haga el niño le incomoda al adulto. Le incomoda más al adulto. Ok, y el último concepto es genitalidad. De genitalidad tiene que ver, bueno, entre otras cosas también, porque es muy amplio. Todos estos temas de sexualidad son muy amplios. Cada uno es un mundo, ¿no? Sí. Pero la genitalidad tiene que ver mucho con el aspecto de las prácticas sexuales eróticas, entre otras cosas, ¿no? En que la sexualidad o el desarrollo, las prácticas sexuales propiamente dichas, son meramente genitales. ¿Sí? Es decir, que parecería ser que el placer sexual únicamente se centra en los genitales y no hay erotización, no hay, quiero decir en este aspecto, caricias, juegos eróticos, besos, palabras, caricias psicológicas, incluso la involucración, involucrar los sentimientos y las emociones. ¿Sí? Que por ejemplo, que el enamoramiento vendría a ser como una emoción básica secundaria, porque es natural, y entonces cuando la persona está enamorada o en este proceso de enamoramiento con otra persona, esta situación de la erotización y la genitalización es fabulosa, magnífica, ¿no? Ok, cuando están acoplados, porque aparte de todo, no solo estás físicamente, sino también estás psicológicamente con la otra persona. Pero para una persona, esto quiere decir que la persona que está enamorada tiene todas esas sensaciones, toda esa explosión de sensaciones, que la persona, que la otra persona no necesariamente también está enamorada. Okay. A lo mejor está involucrada sentimentalmente, pero no enamorada. Ok, muy bien. Cuestiones. Pues sé que cada uno de estos es apasionante, cada uno de estos temas se lo podríamos ampliar muchísimo más, pero pues vamos a pasar al tema central, que es cómo hablar de sexualidad con los hijos o hijas. Y bueno, en este caso, por ejemplo, la pregunta principal, ¿cómo hablar de sexo con los hijos, los niños, los adolescentes?
Sí, de igual forma, yo creo que son aspectos muy diferentes cuando se tenga que hablar, porque primero que nada, ¿en qué momento quisiera uno hablar con el hijo? Porque, por ejemplo, si durante toda la infancia no se le habló de sexualidad y cuando llega a adolescente con esa famosa de que ahora sí vamos a hablar de sexualidad, la plática, como el chiste dice, sí, dice el chiste del niño, ¿no? Dice, pues le pregunta al papá, pues ¿qué quieres saber? Pregúntame tú, ¿no? Es una de las cosas. Puede ser de esta manera de chiste, o puede ser que simplemente el adolescente, sea hombre o sea mujer, y quien intente dar una instrucción, sea hombre o sea mujer, siempre va a resultar incómoda. Porque durante mucho tiempo no se habló y ahora se abordan temas que no se han abordado, entonces pues hasta resulta vergonzoso, ¿no? ¿Cómo te voy a hablar a ti de tal o cual cosa? Entonces, por una parte. Pero, por ejemplo, si me preguntan a veces también, ¿cuándo se debe iniciar la educación sexual o cuándo es una edad adecuada? Desde que el niño nace. Desde que el niño nace, cuando está la estimulación, hay estimulación temprana o hay ejercicios de estimulación en su baño, se le está educando qué es lo que tiene que hacer el niño, cómo se tiene que comportar. Y luego cuando empieza, por ejemplo, al manejo de los esfínteres, también se le está dando instrucción sexual. Y cuando empieza a hablar y tiene preguntas acerca de que por qué mamá tú tienes esto, papá tiene esto, pues también se le tiene que dar. Ahora, regularmente al niño, en nuestra cultura, quiero decirlo, en nuestra cultura se le dicen 20,000 nombres a los genitales y menos por su nombre. Y entonces, y lo digo aquí en nuestra cultura porque podemos ver en otras partes del mundo que hay educación sexual y se les habla tal cual a los niños desde educación básica del kinder, y van creciendo con esa educación. Y cuando aquí en México se les habla de palomita, pajarito, 20,000 adjetivos para intentar ocultar lo que en realidad es, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí mi educación sexual fue de un video donde parecía que había como una especie de lluvia, ¿no? Y son los espermatozoides, ¿no? Era la eyaculación, y cada una de estas se va como metiendo en un cuento como si estuviéramos hablando de todo menos de sexo, ¿no? Justamente. Sí. Una de las cuestiones que yo platico en sexualidad, porque me surgió la inquietud de estudiarla, fue cuando yo empecé a dar clases y que un alumno me dijo: Aldo, sí, ya vamos a platicar de sexualidad, que bueno, ahora sí quiero saber hacer de sexo, porque ya estoy hasta el gorro de que toda la educación primaria he tenido educación sexual y son unos dibujitos de unos muñecos con unos genitales de juguete también, ¿no? Y dicen que eso es educación sexual y no necesariamente, ¿no? Y bueno, eso es lo que cree la gente, que eso es educación sexual, y no es educación sexual. También este mismo chico me dijo: yo quiero saber de sexualidad en este momento, de qué está pasando conmigo, cómo me siento, qué es, hacia dónde vas, a dónde quiero llevar mi sexualidad. Eso es lo que creo que es educación sexual, ¿no? Ok. Ahora, cuando un niño o niña nos llega a preguntar, o adolescente, pues tomar en cuenta la edad es algo importante, y también el contexto, ¿cierto? Definitivamente la edad debemos de saber la etapa de desarrollo en la que se encuentra el sujeto. Bueno, son nuestros hijos y nosotros no tenemos una capacitación, pues bueno, en un determinado momento buscar con una persona adecuada, capacitada, que dé este tipo de información para que precisamente le hable de sexualidad a la edad que tiene el sujeto. Okay. Y la otra, sí, ciertamente, como es lo decíamos, ¿no? De contextualizar, a ver cuáles son las preguntas que tienes específicas de acerca de sexualidad, qué es lo que quieres saber, y contextualizarlas en dónde las escuchaste, para que las escuchaste. Les contaba yo un chiste, ¿no? Sí. De que en una ocasión llegó una niña con mamá y papá a preguntarles qué es pene. Y papá y mamá sí se sorprendieron y así como que se miraron y qué vamos a hacer, y todos sacaron la enciclopedia y buscaron ahí cómo argumentar lo que era pene.
Y ya le explican, y al final de toda la explicación científica, biológica que le dieron a la niña, le preguntan por qué, pregunta por pene, y dice, es que estaban en época de Todos Santos y la maestra le pidió una veladora para que la pusieran en el altar para que el alma de los difuntos no pene. Entonces son ese tipo de cosas que de repente los adultos tenemos unos esquemas mentales ya perfectamente construidos, igual a lo mejor están mal, pero ya los tenemos ahí construidos de tal manera que pensamos que las palabras o las preguntas de sexualidad van directamente relacionadas con una actividad propiamente erótica, ¿no? Y no necesariamente. Entonces, antes de contestar alguna pregunta, primero debemos de saber en dónde la escuchó, a qué es lo que se refiere y contextualizarla, y también hablarle con respecto a su etapa de desarrollo. Ok, entonces, pero de pronto ya, no sé, los papás que están viéndonos tal vez allá en casa, de pronto se dan cuenta de que sí se refieren quizá a que vieron a personas copular. O sea, tal vez lo vieron en la televisión, tal vez, y entonces, ¿qué es la siguiente pregunta que le haríamos al niño o niña? Sí, no, definitivamente creo que eso es muy común. No me atrevería a decir normal, pero sí ya es muy común que se encuentren este tipo de situaciones. Ahora, primero, no debe de causar ningún tipo de impacto este tipo de escenas si hay una educación sexual integral, es el término actual, educación sexual integral previa, ¿sí? Ahora, no debe de haber ninguna así, inconformidad o pregunta acerca del niño, pero si la hay, entonces saber dónde hay estas carencias de información, primera. Y luego sabemos que esta industria de lo que es la televisión y todos estos equipos, medios de comunicación que exhiben todo este tipo de materiales, pues tienen fines económicos, financieros, ¿sí? Y entonces en ese sentido manejarle la información, pero primero que nada, ¿quién está viendo esa o dónde encuentras ese tipo de escenas? Y ya que las estás viendo, pues explicarle, contextualizarlas otra vez, que forman parte de una... yo cuando hablo acerca de pornografía, por ejemplo, les digo que la pornografía es un instrumento de producción. Okay. Como en este momento, por ejemplo, estamos aquí grabando y al ratito lo van a producir y sacan el material o editan el material, acomodan el material. Lo mismo sucede con este material que nosotros preferimos llamarle material sexualmente explícito. Ok. ¿Sí? Diferente a pornografía, porque como lo comentábamos también hace rato, a veces estos términos tienen una connotación, un valor, un peso pues peyorativo, que no funciona. Entonces, al darle el término de material sexualmente explícito, la situación cambia. Ok, y por ejemplo, hablando de eso, por ejemplo, que lo hayan visto en la pornografía o que tal vez tengas que hablar con ellos específicamente porque los descubriste viendo pornografía, ¿no? Que esto es algo que pasa mucho y que en muchas ocasiones, incluso por la educación propia de los padres, puede que convertirse en un momento, o sea, que pueden hasta disciplinar a la persona, pueden haber consecuencias negativas. Entonces, ¿cómo hablar si es que descubriste que está teniendo tal vez exposición a la pornografía? Yo creo que es muy interesante. Vuelvo a lo mismo. Si no hay una educación previa, mira, cuando no hay una educación previa, hay, como decía, muchas carencias, mucha desinformación, incluso ignorancia. Y la gente de repente tiene la idea de lo que no se habla está prohibido, pero de lo que no se habla también está permitido. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces, si se le habla, si se tiene una comunicación franca y abierta con los hijos, con los adolescentes, de qué es la sexualidad y todas sus áreas lo más posible, entonces no van a tener
no van a generar esa inquietud, pero de inquietud, por decirlo de alguna manera negativa, como lo estás diciendo, porque incluso aquí también un término, morbo, quiere decir indagar, y el indagar siempre nos va a construir, ¿sí? Pero desgraciadamente la palabra morbo también tiene una connotación negativa. Sí. Como de que es sucio, malo, pecaminoso, todo este rollo. Y entonces está bien que se tenga morbo, claro. Sí, porque te lleva a indagar, pero el morbo mal encaminado, de que sea oculto, de que sea cerrando la puerta abajo de las sábanas. Pero por ejemplo, si tú estás indagando tal o cual información, pues la comparto. Y así ya no tiene una forma pues negativa. Hasta igual, y si como padre no la conozco, pues entonces la voy a conocer, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí el asunto es ¿por qué es que tu hijo o hija está buscando incluso como primer maestro la pornografía? Y cuáles incluso son las consecuencias de que nos eduquemos a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, nadie me habla de pornografía, yo tengo morbo, es decir, esta sensación que me incita a querer investigar, ¿sí? qué es algo. Entonces, lo tecleas, lo pones en Google, lo primero que te va a aparecer son páginas pornográficas. Sí. Y esta educación de la pornografía, pues en realidad ni siquiera refleja la sexualidad humana en su máxima expresión. Claro que no, o sea, esa es una simple práctica. Y precisamente eso es lo que digo, ¿no? De que esta desinformación lleva a este tipo de curiosidad mal encaminada, y entonces el sujeto, hombre o mujer, crece creyendo que eso es la sexualidad, y no. Okay. No, es una mera producción. Actualmente ya ves otros tipos puedes ver algún otro tipo de material, pero en principio son producciones, es decir, hay un casting, no sé si esté correcto la palabra, sí, para los actores. Sí. No todos podríamos ser, menos yo, ¿no? ¿Verdad? Ser un actor porno. Cosas como esas. Con el OnlyFans todos podemos. Exactamente, pero por ejemplo, sí, tienes razón. ¿Quiénes son los que tienen mayor número de audiencia, no? Personas que están estereotipados de acuerdo a esta educación que se tiene de lo que es la sexualidad. La sexualidad no es eso, ¿no? Perdón, paso a otro punto. Por ejemplo, Botero, las pinturas de Botero, personas muy regordetas, y ese era el erotismo, lo erótico de Botero, que eran la Venus desnuda, que tiene sus grasitas, y eso es parte de la sexualidad, ¿no? Pero que la pornografía ha llevado a que sea estereotipada, ¿no? Sí, pero tiene que ver de... ¿Sí? Bueno, creo que otra cosa que les inquieta mucho a las personas que acuden a Crece Terapia Psicológica es la masturbación, y esta parte es muy importante lo que estabas diciendo, que cuando es antes de la pubertad forma parte del autoconocimiento, mientras que después de la pubertad ya puede ser autoerotismo. Platícanos un poquito más acerca de la masturbación. Sí, es exactamente, es una cosa y la otra también, ¿no? Porque cuando en la etapa de desarrollo antes de la pubertad, pues el niño no tiene así como que conciencia de lo que es la actividad propiamente dicha, lo que es el erotismo, el compartir con otra persona, ¿no? Y entonces, si llega a practicar, que sí lo llega a practicar, es por esa experiencia de satisfacción, nada más. Okay. ¿Sí? Por cumplir una parte de necesidad. Si lo llega a hacer, y no nada más es el niño, sino es la niña también, que los hacen simplemente por conocimiento, porque les gustó ella. Si me permite, les cuento también un caso de una vez que una mamá llegó súper angustiada a terapia porque la maestra le dijo que la directora la mandó a traer porque la maestra le dijo que la niña se masturbaba. La niña de kinder
que tenía 4 o 5 años, el comportamiento que tenía era que se sentaba en el quicio de la banqueta y se balanceaba. Y entonces la maestra interpretó que se masturbaba y le dijo a la directora mandó a traer a la mamá y la mandó a terapia porque la niña se masturbaba. Si bien es cierto, no conocemos el final de la situación, si bien es cierto es que sí, se podría estar masturbando, pero no necesariamente, es una forma nada más así como de sentirse bien en la posición donde estamos. Digo, yo me siento bien en este momento y cada uno de ustedes se siente bien en la posición en la que está y no es necesariamente conducirlo a una situación masturbatoria. Claro, aquí el asunto está incluso en qué es lo que pensaba la maestra. Que piensa el adulto. Sí, el adulto es quien le da este significado, quien le da esta cuestión como si fuera algo sucio, cuando realmente pues es el equivalente. Por ejemplo, aquí me da comezón, me rasco, siento placentero. Y sientes placer, exactamente. Exactamente. Y bueno, también hay reportes de estudios de caso. Ya en la etapa de desarrollo en la adolescencia, el sujeto, a más de seguirse conociendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, también ya lo hace como una forma de satisfacerse eróticamente, porque ya tiene otro nivel de conciencia, otro nivel de placer en el que lo acompaña con sus emociones y sentimientos. Ajá. Sí, ya lo hace con mayor conciencia con la mentalidad, de que ahora sí va a sentir. Incluso anteriormente podríamos considerar que nada más es eyaculación, y en la adolescencia es un orgasmo. Ah, ok. Y también, por ejemplo, considerar que enseñarles que no nada más es masturbarse porque es nada más lo que obtienen es eyaculación, sino que aprendan por eso es autoconocimiento y autoerotismo, que aprendan a tener un orgasmo placentero, controlarlo, que sea totalmente satisfactorio. Ok. Otro de los temas... Perdón, y esto no nada más es para hombres, también para mujeres, porque en este sentido también está el mito de que parecería ser que la masturbación nada más es exclusivo para hombres, por cuestión cultural, ideológica que nos han dicho. Pero que los hombres todo y las mujeres nunca piensan en sexo, pero en realidad es más la interpretación de género, ¿no? Y quiero mencionarles que en el hombre, por ejemplo, genitalmente hablando, nada más hay 2 formas de masturbarse, y en la mujer hay por lo menos 23 formas de masturbarse. Y esto como no se les permite este tipo de comportamientos hacia las mujeres, entonces están totalmente reprimidas, es más, hasta desconocidas, ¿no? Porque pensarían que masturbarse es únicamente agarrar un objeto y introducírselo, y no es necesariamente eso. Entonces la masturbación incluso es una etapa por la que podemos pasar, podemos descubrir, puede ser una forma de autoconocimiento, que obviamente que aquí depende muchísimo también de la interpretación que las personas le den. Pero bueno, otro de los temas también, por ejemplo, que he notado que son de difícil, ¿cómo lo pueden hablar los papás? De abordar con los hijos, es de pronto cuando se percatan de que existe diversidad a su alrededor, que de pronto pues, nacieron en una familia heterosexual, obviamente hombre y mujer que se unieron para tener un hijo, y que en este caso de pronto llegue a ver, por ejemplo, 2 hombres, 2 mujeres besándose en la calle, y de pronto no saben cómo responder, ¿no? ¿Por qué se están besando? Creo que aquí tiene una anécdota, Ceci. Sí, escuché una historia en donde alguien, un niño le pregunta al papá, oye, ¿por qué 2 hombres se están besando, no? Y el papá sudando aquí porque no sabía cómo explicarle acerca de orientación sexual, preferencia sexual, sexualidad, sexo y relación entre personas del mismo sexo, y no sabía cómo bajar toda la información, mientras que la niña más chiquita le contesta a su hermano, porque se quieren. Y entonces el niño, contento y satisfecho con la respuesta, no requería de algo teórico. Sin embargo, como bien dice Aldo, es la forma en cómo pensamos los adultos, y que precisamente Sergio mencionaba del adultocentrismo, el querer interpretar la realidad desde nuestra perspectiva como adultos, pero no estamos viendo la perspectiva del niño, la edad que tiene, si es de pensamiento concreto,
pues es más fácil porque solo es algo muy concreto, muy básico, muy sencillo y se acabó. Okay. Así es. Primero, Sergio, fíjate que la etapa de la masturbación, más bien no es una etapa. Yo creo que son comportamientos que tiene el sujeto a lo largo de su vida. O sea, sí podrá tener 3 años y tenga una actividad por la que está teniendo placer, es válido. Hasta como uno de 80, 90 años y si puede y lo hace, o sea, no es una etapa y no pasa. Y también es un mito que el hecho de que masturbarse es nada más de los adolescentes o de los que están solos. No, lo puede practicar, es una práctica que lo puede hacer en cualquier momento, incluso estando en pareja. Porque, por ejemplo, se menciona básicamente 2 tipos de comportamientos: la masturbación mutua y la masturbación asistida, que quiere decir mutua, que estoy junto con una persona, con pareja, y nos estamos masturbando cada quien, o sea, de manera individual, o yo estoy masturbando a mi pareja. Okay. Esa es masturbación asistida. Tal vez lo que nos está haciendo un poquito falta es como esta cuestión de esa respuesta simple y sin prejuicios que pudiéramos colocar a estas, por ejemplo, en el caso del sexo, sí, en el caso de la masturbación y en el caso de ver a 2 personas del mismo sexo, por ejemplo, teniendo algún tipo de contacto afectivo. Por ejemplo, en el caso del sexo, ¿cuál sería la respuesta, digamos que simple, sin prejuicios, que pudiéramos usar para responder cuando constatamos que se refiere a la cúpula, que constatamos que son de humanos y que existe esta curiosidad? Okay. Sí, y tiene que ver con la pornografía. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque ahí están actuando. Y la gente también lo hace, pero regularmente, dependiendo otra vez de la etapa del desarrollo en que se esté hablando el niño, lo hacen para reproducirse. Okay. ¿Sí? Para sentir placer. Hay algunos que dicen porque se quieren, ¿no? Como lo mencionamos hace rato. Pues es dependiendo de la situación. La que mencionaba de que para reproducirse, por ejemplo, sería antes de la pubertad para los niños de la primera y segunda infancia. Porque así son, como lo mencionaba hace ratito, respuestas concretas. Ya en otra etapa, la adolescencia, y que el adolescente está despertando estas nuevas experiencias, sensaciones, estados de ánimo, una cuestión psicológica diferente, pues a lo mejor ya porque se quieren, ¿sí? Okay. Y en otro momento, ya de más adulta la persona, es porque quiere tener satisfacción erótica, porque es llenar una necesidad, tanto erótica, física como afectiva, ¿no? Okay. Entonces sí hay diferentes, tiene eso que ver de el sexo. Y sobre la masturbación, ¿cómo podríamos hablarles sin prejuicio sobre la masturbación? Bueno, primero que nada, mencionabas acerca de que si los cachas primero, o sea, ¿por qué lo tendrías que cachar, no? Anduvieras espiando o supervisando. Pero si hay una información sexual, en esta información sexual debe necesariamente hablarse de lo que son las prácticas sexuales. Entre las prácticas sexuales está esta, ¿no? Incluso dicen algunos teóricos que la abstinencia también es una práctica sexual, sí, no activa. Y entonces debe de haber esto, indicándole precisamente que es una cuestión privada, ¿sí? Es una cuestión íntima, ¿sí? Que debe de haber algún cierto tipo de, pues no sé si precauciones, pero sí cuestiones que se deben tomar en cuenta, por ejemplo, las manos limpias, con que limpiarse o bañarse, todo esto. Y como lo dije, cuando lo haga de manera privada. Ahora, indicarle también, por ejemplo, que lo mencionaba yo hace rato, de que hay eyaculación y hay orgasmo. Siempre después de una actividad, regularmente después de una actividad masturbatoria, manipulatoria, lo que vamos a terminar es eyaculando.
pero no necesariamente el orgasmo. Entonces dice la teoría, por ejemplo, que entre más en los adolescentes y en los niños, entre más prolongadas sean sus actividades masturbatorias, o sea, cada vez que la realizan, es mejor porque pueden alcanzar el orgasmo y no solamente la eyaculación. ¿Sí me expliqué? Sí, o sea, que ¿Sí? tengan verdadero placer en el acto. El acto de conocerse. Si tú te masturbas muy seguido, vas a conocer que nada más eyaculas. Si no te masturbas seguido y lo haces de otra manera, explorándote, autoestimulándote, no nada más en los genitales, entonces estás erotizándote. Claro. Y puedes alcanzar un orgasmo. Y puedes llegar a conocer que puedes alcanzar un orgasmo sin necesidad de la manipulación genital. Y también es una forma de gestionar el impulso sexual, ¿no? Porque obviamente, bueno, escuché una información ahí que en la adolescencia es cuando hay pues mayor deseo de investigar y de autoconocerse. Sin embargo, el gestionar ese impulso también ayuda mucho a que verdaderamente se conozcan, como bien lo estás mencionando. Sí, exactamente. Esta parte de gestionar viene de la educación y de la información que se tiene en esta educación. Si se tiene mayor información de cuáles son, pues no consecuencias, sino todo lo que involucra esta actividad y cualquier otra, pero la cuestión es que haya información muchísimo mejor. Está demostrado en varios estudios que cuando la persona tiene mayor información sexual, por ejemplo, retarda más su vida sexual, retarda a mayor edad su vida sexualmente activa. Okay. Incluso tener hijos o casarse. Sí. Que sería lo peor. Entonces, ocurre justamente porque lo descubren por casualidad. Y entonces ahí es donde pueden ocurrir realmente consecuencias, porque pues no utilizan métodos anticonceptivos porque no hay información. Ahora me gustaría, la otra pregunta, y hay una anécdota mía. Cuando era niño, voy a balconar a mi papá. Que estábamos platicando, yo estaba viendo las noticias y hablaba algo sobre el Pemex Gate. Entonces yo voy y le pregunto a mi papá, oye, ¿y qué es gate? ¿No? Y entonces mi papá entendió gay, supongo. Y entonces de pronto fue así de, lo vi ponerse nervioso y así yo que debe ser algo muy malo, ¿no? Lo que está pasando acá. Entonces ya simplemente fue como, bueno, es que hay algunos hombres pues a los que les gustan pues otros hombres. Y pues ahí es cuando se le llama que es gay. Y yo, no, pero no era eso. Ok, pero gracias, no. Y yo me quedé ya hasta mi etapa adulta fue que ya entendí todo el escándalo que hubo con el Pemex Gate. Pero cuando era un niño, está esto. Entonces, por ejemplo, esta pregunta también de cuando escuchan esta palabra, y este mes la van a escuchar muchísimo, de pronto es cómo decirle, ¿no? Llega mi hijo y me pregunta qué es ser gay. Sí, otra vez vamos con la definición de términos. Sí. Es que otra vez contextualizar. Dices tú, la vamos a escuchar muchísimo. ¿Por qué? Uh-huh. ¿O a qué se debe? ¿En qué contexto? Porque a lo mejor tú y yo, Ceci, lo sabemos, ¿no? ¿A qué se refiere? Ahorita no lo voy a decir. Pero igual otro contexto, no sé, pues otra vez aquí en terapia que diga que es gay, a ver, pero ¿a qué te refieres con esto? ¿No? Porque la palabra gay es una palabra de origen inglesa que significa alegre. Incluso por ahí podemos ver que que hay una sí. No iba yo a decir eso, no iba a decir eso, pero hay un periodista muy reconocido que se apellida Gay, ¿sí? No, Guy. Y es gay, o sea, es como nosotros estamos acostumbrados a pronunciarla se escribe como nosotros decimos gay. Ajá, pero se supone que en inglés se pronuncia gay, eso es lo que supongo. Se escribe guy. Bueno, otra vez, vas a escuchar gay. ¿Te refieres al periodista? ¿O a qué? Sí. Es a lo que me refiero, ¿no? Que siempre se tiene que contextualizar.
Y bueno, y una vez que ya le contextualizamos y ya sabemos dónde viene la palabra, entonces ¿a qué te refieres? ¿No? Bueno, la palabra gay sí ciertamente tiene que ver con el origen de lo que es la celebración de este mes, ¿no? De que es la diversidad. Mes del orgullo. De la diversidad. Del orgullo gay. Así inició, pero posteriormente se pide que sea de la diversidad sexual, ¿sí? Porque no nada más están los gays. Y también parecería ser que los gays se refieren nada más a los hombres. Bueno, no necesariamente. En todo caso, se habla de lo que es la homosexualidad. En lo que es hablar de orientación sexual, se habla de 3 tipos de orientaciones: la orientación heterosexual, la bisexual y la homosexual, y refiere para los 2 sexos, o sea, la orientación se refiere para los 2 sexos. Entonces la homosexualidad es tanto para hombres como para mujeres. Hay algunos autores que han hablado acerca de la homosexualidad y dicen que para hacer la diferencia, entonces hablan de gays para los hombres y de lesbianas para las mujeres. Pero aquí es curioso también de dónde viene el término, ¿no? Si gustan, en otro momento se los comentaría, pero tiene que ver con una cuestión de se referían a un grupo de personas que vivían en un apartamento específico en uno de los edificios de Estados Unidos. No me acuerdo si es en Nueva York, en Los Ángeles, creo que es en Nueva York, y que a partir de ahí el portero que refiere a esas personas dijo: es que son personas gays, o sea, alegres, que siempre están de fiesta, que tienen estas características. Y a partir de ahí dicen algunas anécdotas, algunos relatos, que a partir de ahí se empezó a utilizar la palabra gay para referirse a homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres. Hacían referencia a estas personas como los gay, quizá, que tenían entonces eso es los gay, divertida. Ok, y bueno, entonces así surgió. Pero ¿cómo le explicamos eso a los niños? No, pues precisamente y esto es así como precisamente todo la explicación. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Para qué lo escuchaste? O sea, ¿a qué te refieres? Sí, porque hay una escala, ¿verdad? En donde estaba escuchando acerca de una escala en donde 0 es completamente heterosexual y 6 completamente homosexual. Sin embargo, hay distintas maneras de expresarse, ¿no? La escala de 15, sí, precisamente. Sí. Espérame. Con respecto a lo que dice Sergio, es que cómo se le explica, es que ¿a qué te refieres con qué se lo explica? O sea, ¿para qué se lo quieres explicar al niño, no? O sea, ¿qué es lo que está viendo? ¿Por qué te digo esto, Sergio? Porque parecería una necesidad de seguir etiquetando a las personas. Y al estarlos etiquetando, volvemos a fragmentar, a separar. Incluso socialmente o comúnmente también se les llama como los grupos marginados, los grupos minoritarios. Y entonces de terminar de etiquetar a estas personas con ciertas características, pues es marginarlos, incluso discriminarlos. ¿No? Claro, pero se tiene que hablar, si no, no. Sí, definitivamente. Pero ¿cuál sería la carga? Que es lo que yo preguntaría. ¿Cuál sería la carga para ti, Sergio, no para el niño todavía? La carga cognitiva que le damos a una persona que tiene sexo con un hombre, que tiene sexo con un hombre, a que tenga un homosexual, a que tenga gay. La carga cognitiva es diferente. Entonces una persona, como lo dijimos hace rato, que se quiere, personas que se quieren. Ahora,
ya, si quieres en un determinado momento o es necesidad darle esta explicación a los niños, pues es que todas las personas tenemos derecho a gustarnos lo que nos guste. Otra vez refiero a tu vasija con dulces. ¿Cuál te gusta? ¿No? Entonces hay personas que les gusta el rojo, el verde, el naranja, el blanco, ¿sí? Entonces hay personas que eligen el blanco. A mí no me gusta el blanco. A ti te gusta el rojo, pues escoges el rojo. Cada quien tiene derecho a escoger lo que se le dé. Entonces hablar justamente, es que es justo a lo que me refiero, al hecho de que si en algún punto se tiene que hablar sobre diversidad sexual, ¿sí?, dentro de una educación sexual integral, definitivamente el hecho de colocar a la orientación sexual como un gusto que no determina, que no es por voluntad, sencillamente es como lo que acabas de decir, o sea, a mí me gustan mucho los rojos, o sea, eso es a mí lo que me encanta, eso es a mí lo que me gusta, es lo que yo prefiero, y digamos que ya en la práctica, obviamente de pronto se ponen este tipo de etiquetas que por supuesto a lo largo de la historia ha tenido una serie de discriminación, durante muchísimo tiempo fue catalogado como un trastorno psicológico. Dicen que cuando se quitó del DSM-4, del DSM, cuando se quitó del DSM, entonces fue el mayor, así, la sanación de salubridad del mundo, porque pues entonces en ese momento millones de personas sencillamente ya no... Claro. Exacto. Sí. Pues es educar desde la igualdad, ¿no? Exactamente. Y aquí, claro, y aquí es muy importante porque el niño no te va a hacer preguntas, el niño va a actuar de acuerdo a cómo tú lo estás educando. Si tú lo educas desde una mentalidad, represión, cerrada, discriminación, pues obviamente vamos a tener diferentes cosas que explicar, pero si educas desde la equidad, la igualdad y todo de la manera más natural posible, pues creo que las consecuencias van a ser muy positivas. Y viceversa, ¿no? Sí, claro. Y la otra parte, perdón, a la escala de 15 que tú te referías, sí, es ya hay estudios más avanzados, pero me gusta mucho, a mí por lo personal la verdad me gusta muchísimo, porque incluso en los estudios que él reporta dice exactamente que están los extremos, el punto 0 y el punto 6 o 7. 6. Uh-huh. Entonces dice que los extremos, los absolutos no existen. Sí, existen a partir de los más centrales hasta llegar al central, que es la bisexualidad, y que a partir de la bisexualidad oscilamos. Sí, oscilamos entre uno y otro. Una escala de grises. Sí, excelente. Y eso a mí me gusta mucho, porque también te quita un peso de encima en el hecho de que estoy hablando, o te quita o me quita un peso de encima en que no tengo que ser exclusivamente heterosexual, no tengo que ser exclusivamente homosexual y tampoco tengo que ser específicamente bisexual, si no puedo oscilar en esto. Y a la gente esto le está muy bien, porque entonces no hay problema si yo puedo querer mucho a mi amiga o querer mucho a mi amigo. Uh-huh. O abrazar y sentir un afecto muy profundo por mi amigo, pero también por mi amiga. No te encasilla. No te encasilla no y vuelven las etiquetas, Sergio. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es padrísimo, porque la gente entonces, por ejemplo, esto de la niña que le gusta, quién sabe cuál sea la historia, pero le gusta, pues no hay ningún problema. Sí, porque al ratito también va a haber un niño que le guste y no va a haber ningún problema, ¿no? Ya en un futuro, incluso pasando la adolescencia, en que tenga una conciencia más madura, por decirlo de alguna forma, mayor razonamiento, sea crítico, entonces ya va a elegir si yo quiero estar con una persona o con esta persona. Ok, pues son temas muy interesantes, definitivamente. Creo que existen todavía muchísimos más y vamos a ver todo lo que la gente nos deje en los comentarios. Por ejemplo, temas sobre menstruación, cómo hablas de este tipo de temas con los niños y las niñas y los adolescentes. Y bueno, y en este caso me parece, por cuestiones de tiempo vamos a dejar en estas preguntas, porque vemos que cada una podría llevar respuestas muchísimo más profundas.
Pero, ¿qué nos puedes decir como conclusión, Aldo, sobre la educación sexual de niños, niñas y adolescentes? ¿Y por qué es que nos resultan incómodas estas preguntas de pronto que nos llegan a hacer? Híjoles, como conclusión, no creo que eso sea, pero como comentario, es que nosotros como adultos, o los adultos, se permitan un poco conocer más allá de lo que nos han dicho. Yo tengo una de las frases que doy en clases que les digo: no todo lo que te han dicho es verdad, ¿no? No todo lo que te han dicho es verdad. Bueno, entre otras, ¿no? Pero que te permitas un poquito, que conozcas un poquito más. Y ante eso cuestiones todo. Incluso también les digo en clase, ¿no? De que incluso cuestiona lo que yo te estoy diciendo. No te quedes con lo que yo digo, ¿no? Y esto te va a dar la posibilidad, de ampliar tu horizonte. Definitivamente con los medios de comunicación, los dispositivos que tenemos el universo casi ahí en las manos, ¿no? Pero muchas veces de esta información no es necesariamente correcta, también lo decía yo hace rato, pero información está ahí. Y en cuanto tú tengas la posibilidad de compartir con otra persona, tener un punto de vista, y bueno, ya es diferente, y con otra persona, y bueno, ya es diferente. Eso, permitirte conocer un poquito más. Y esto pues se aplica perfectamente en sexualidad también como en tu propia persona, ¿no? No eres el único aquí en el universo, no eres el centro del universo. Hay muchísimas más personas, y que si te permites compartir con ellos, yo creo que podríamos tener una vida muy funcional, saludable. Plena. Excelente. Ceci, ¿cuál es tu conclusión para este capítulo? Documentarse, educarse para poder dar respuestas específicas y de acuerdo a la edad del niño, de la niña. Eso es muy importante. También fomentar la confianza. Como bien lo dijo Aldo en el transcurso de este programa, la educación sexual se inicia desde que alguien nace, desde cómo le vas enseñando cada cosa. Es como aprende, va absorbiendo como una esponjita. Es muy importante poner atención porque, como todos lo sabemos, empezamos a aprender a través de la imitación. Entonces, tú como padre y como madre, estás actuando de la mejor manera. Tus hijos y tus hijas lo están absorbiendo todo, están aprendiendo y aprenden a través del ejemplo. Así que hay que poner especial atención a nuestros comportamientos. Ok, perfecto. Por mi parte, me gustaría centrar mi conclusión en esta idea que se mencionó durante el programa del adultocentrismo, de que de pronto cuando estamos hablando con niños y adolescentes tenemos que adecuarnos a la manera en la que ellos y ellas piensan y no reaccionar ante la primera. Ya vimos, ¿no?, que mi papá y la anécdota también de que nos contó Aldo hubieran pasado por menos vergüenzas si hubieran, primero que nada, preguntado por qué quieres saberlo, dónde lo escuchaste, y entonces tal vez ni siquiera tuvieron que haber llegado a eso. Ahora, la otra parte es que tienen que educar sexualmente a sus hijos. Creo que a todos nos hubiera gustado tener una educación sexual integral, y que de este modo, obviamente, haber pasado por mucho menos miedos, menos ambigüedades, menos dudas, incluso sobre nuestra valía a partir de diferentes cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, esta responsabilidad que se tiene es educar, pero educar no desde la ignorancia, no educar desde el prejuicio, y lo que no se vale es definitivamente no educar, porque hemos visto que puede haber consecuencias muy negativas en esta cuestión de no educar. Los embarazos tempranos, por ejemplo, es de lo que más se podría evitar. Las enfermedades, las infecciones sexuales, por ejemplo, de transmisión sexual, también, por ejemplo, podrían reducirse si es que las personas supieran más sobre sexualidad. Y lo que me encantó lo que dijiste ahorita, Ceci, sobre, o sea, no replicar de pronto incluso nuestros prejuicios en la mente de otras personas, porque si yo pienso algo y esto voy y se lo doy a mi hijo o hija, simplemente lo paso a la siguiente generación, y la idea es no educar bajo intolerancia. Les agradecemos y nos vemos en la próxima.